¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido de nuevo a este tercer episodio de la nueva temporada de Vive Torrós en tu televisión, en 101 Televisión Axarquía Almijara. Hoy tenemos un programa que a mí la verdad que me hace muchísima ilusión porque es un programa muy de Torrós, un programa muy de Vive Torrós. Me acompañan esta noche en esta mesa unos enamorados de este bello municipio, como por ejemplo Rafael González, que es historiador, aparte de hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Encarnación. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí en Muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. También nos acompaña Pepe Jesús Villena, que es experto en gestión cultural y también miembro de Torrós en Auge. Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos en esta noche. La gracia a ti siempre. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos con nosotros a Ana Zapata, que es presidenta de la Asociación Cultural Vive la Música y también miembro de Torrós en Auge. Ana, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, y muchísimas gracias por contar conmigo para este programa. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa monográfico sobre Torrós. Vamos a conocer muchos datos que seguramente algunos conozcáis, pero muchos otros se nos escapan de las manos. Para ello vamos a empezar, Rafa, hablando de cómo surge lo que hoy conocemos como Torrós. ¿Cómo nace Torrós? Bueno, pues Torrós, los restos más antiguos, digamos, las noticias más antiguas que tenemos son de época romana, con el poblado de Cavículum, que estaba aquí junto al faro de Torrós, ¿no? Y luego una vez, cuando ya termina todo el Imperio Romano y después viene la invasión musulmana, esta zona de la costa se abandona y las personas que habitaban en aquel entonces estas tierras se trasladan arriba, a la zona donde está el casco histórico de Torrós Pueblo. Y allí, pues con el castillo de Torrós y el núcleo más antiguo, que era mucho más pequeñito que es ahora, surge, digamos, el Torrós que después con el paso de los siglos se fue agrandando. ¿Y siempre ha estado Torrós tan disgregado como lo conocemos hoy? Hoy sabemos que hay muchos núcleos de población. ¿Siempre ha estado igual de disgregado? No, una vez que está aquí en el periodo musulmán, digamos, Torrós es simplemente el casco histórico. No había más zonas, puesto que toda la costa era prácticamente, no se podía habitar por el peligro que ello suponía vivir cerca del mar con la piratería que había, con lo cual solo estaba el casco histórico. Ya los núcleos que se han ido apareciendo, esto ha sido mucho posterior. Vamos a hablar ahora, Rafa, un poquito del Torrós histórico. Cuéntanos un poco de la historia del municipio. Bueno, pues como vengo diciendo, ¿no? Torrós se desarrolla sobre todo a partir de 3 barrios pequeñitos en época islámica, los cuales van a estar muy próximos entre sí, allí donde está el casco histórico, y con la conquista castellana en el año 1487, estos 3 pequeños núcleos se van a unir los 3, formando uno solo, que dará lugar con el nombre de Torrós, porque Torrós era el nombre que tenía el castillo. Este castillo protegía estos 3 pequeños barrios, cada barrio tenía su administración propia, pero una vez que está aquí ya en el periodo castellano, digamos que se unen los 3 barrios bajo una sola administración, ¿no? Y se le va a llamar Torrós. Es a partir de ahí cuando ya surge el Torrós que ya un poco conocemos hoy día. ¿Y sabes de dónde viene el nombre de Torrós? Sí, bueno, Torrós viene del latín turris. En época musulmana se llama Turrush, y luego pues nosotros ha derivado en el castellano como Torrós. Hemos estado viendo, mientras estabas hablando, unas imágenes, de 3 imágenes concretamente, de la ermita de San Roque, el altar mayor puede ser del convento de la ermita de las Nieves. De la ermita de las Nieves. Y una panorámica del municipio, que son, ahí la estamos viendo, son las imágenes más antiguas que hay de Torrós, ¿no? ¿Sabes más o menos la fecha? ¿Sabes situarnos? Sí, son una de las imágenes más antiguas que hay. De hecho, son aproximadamente del año 1900-1905, que aparecieron publicadas en una revista fotográfica en el año 1910. Y bueno, ahí vemos, en esta panorámica que se ve el pueblo en general, podemos ver casi en un primer plano una ruina de un edificio muy grande, que eso era el Ingenio Alto, el ingenio antiguo que estaba situado en el casco antiguo, en calle Calzada. Y bueno, ya llevaba muchos años abandonado, puesto que este ingenio dejó de funcionar a principios del siglo XIX.
Ahí se puede ver, también vemos algunos restos de murallas. Ahí se ve, bueno, ya más o menos ya ha desaparecido mucho de lo que ahí vemos, ¿no? Y aquí tenemos el altar mayor de la ermita, Sí, ¿no? este es el retablo del altar mayor de la ermita de las Nieves. Bueno, pues vemos que era un retablo de madera, ¿no? Y bueno, del siglo XVIII, todo esto desapareció en el año 36, 1936. Y bueno, pues vemos, no se ve muy bien porque la foto no es de muy buena calidad, pero en el centro del retablo vemos que ahí está la imagen de la Virgen de la Nieve. Y bueno, te dejo un poquito a descansar, seguiremos hablando contigo, Rafa. Y nos vamos con Torros en Auge, porque Torros en Auge, ¿cómo nace Torros en Auge? ¿Cómo surge la idea de crear esta plataforma ciudadana? Bueno, era una inquietud que quizás todos los torroseños teníamos muy presente, pero ninguno se atrevía a dar ese paso, ¿no? Era el poder llevar a una agrupación, a una asociación, el sentir general de que no se estaba haciendo lo suficiente por nuestro pueblo. Es decir, notábamos que en el municipio de Torros había mucho abandono, administración tras administración había olvidado muchos puntos importantes de Torros, nos dolía muchísimo como ciudadanos y lo principal que buscábamos era crear una agrupación sin carácter político, porque una de las premisas era que nadie haya estado formando parte de ningún partido político, que no formase en ese momento parte de ningún partido político, porque no queríamos identificarnos con nada que tuviera que ver la política, aunque finalmente se hace mucha política desde Torros en Auge, pero siempre buscamos potenciar y poner en valor, palabra que no me gusta mucho, pero bueno, realmente ensalzar y dar su peso a esos pequeños caracteres, esas pequeñas cosas que se quedan muchas veces olvidadas y que nos duelen mucho como torroseños, hablando desde la cultura, desde el patrimonio, ese gran olvidado. Yo pienso que legislatura tras legislatura, yo creo que el patrimonio de Torros es el gran olvidado, al que menos recursos se le ha dado siempre, y luego también queremos ser un poco portavoz del pueblo, ¿no? Siempre nos movemos mucho en temas solidarios, siempre que algún ciudadano se acerca a nosotros pidiendo alguna ayuda, algún tipo de apoyo, intentamos canalizar, intentamos ayudarle y siempre hemos intentado estar en todos los puntos posibles, en todos los grupos sociales, incluso de los que normalmente no estamos acostumbrados. Intentamos también contactar, por ejemplo, con el montón de extranjeros, de gente que son foráneas, que realmente forman parte de nuestro municipio, pero no forman de una forma muy activa. Entonces intentamos también buscar cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, cuáles son esas carencias, esos que ellos reclaman. Luego también, por ejemplo, hablamos con el grupo de personas inmigrantes que tenemos también en nuestro municipio, que también es muy extenso, y también intentamos saber cuáles eran sus necesidades, qué era lo que requería de Torros y en qué le podíamos ayudar. Y luego, pues, a través de nuestras actividades siempre buscamos potenciar o bien algo cultural o, por ejemplo, hicimos almanaques, cuando hacemos el tema de los almanaques, lo que buscábamos era, a través de ese almanaque, dar visibilidad, pues, en un primer año a las asociaciones que teníamos en nuestro municipio, en un segundo año nos dedicamos un poco más a la deportiva y evidentemente siempre enfocando el dinero que recogemos para alguna ayuda social, o bien nuestra lucha contra el cáncer, que nos toca muy de cerca, por desgracia, dentro de nuestra propia asociación, y si no, pues Cáritas, si ahora necesitamos ayudar a lo que es la iglesia con la ayuda de la reparación de lo que es nuestra ermita, pues también ayudamos. Nos preocupa mucho eso, que Torros se pelee por él, que no se hable en los bares, sino que lo hablemos y que se nos escuche, no nos quedemos con el discurso entre amigos, sino que sea una voz pública y que llegue más allá. Y habéis llevado a cabo muchos proyectos, ¿no? Aquí estamos viendo uno de ellos, como fue creo que era la bajada al puente de las Ánimas. Correcto. También hacéis, bueno, pues hemos estado viendo el cartel de los vasos para el Día de las Migas, ¿verdad? Exacto, sí, bueno, siempre el tema del puente de las Ánimas fue algo muy bonito, porque pienso que fuimos un poco descabellados, la verdad que ahora me lo planteo y digo, fuimos muy arriesgados al limpiar ese puente. Nos metimos en un berenjenal muy grande y nos podían haber buscado las cosquillas, por suerte no nos las buscaron, porque nuestro puente de las Ánimas yo pienso que es una insignia. Tenemos un montón de cosas muy bonitas en Torros que nos diferencian y que pueden ser
un escaparate fantástico. Y no necesitamos artilugios ni inventos, o sea, es que lo que tenemos lo tenemos ya. Entonces ese puente de las ánimas estaba enterrado en caña y sabíamos que en cualquier momento nuestro río es como es, siempre va sin agua, pero el día que cae un fuerte temporal arrasa con todo lo que pilla a su alcance. Y veíamos ese riego que corría al puente con esas cañas cegando sus dos ojos. Entonces fue un movimiento, venga, vamos a limpiar el puente. A raíz de limpiar el puente, y gracias a Rafa, que ya lo había hecho anteriormente, pues resurgimos un poco nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura del Día de Todos los Santos, que nuestra cultura no es el vestirse de Halloween, que está muy bien, que a los niños les encanta, vale, muy bien, pero aunque haya otras cosas, vamos a cuidar lo que ya tenemos. Y nosotros tenemos nuestra historia, tenemos nuestras leyendas, y a través de esa limpieza del puente, pues hicimos una ruta turística, Rafa contó la historia, contamos un poquito de anécdotas, un poco, pues claro, hay que dar un poquito de magia, ¿no? O sea, hay que dar un poco de magia a nuestro ambiente. Y luego lo bonito, que cuando cerramos, pues cerramos con tradición, pues cerramos con castañas y con anís de nuestro pueblo. Así que ese era el cierre de todo esto. Además, siempre ligado, como digo, a una campaña solidaria. Ese dinero, pues iba para ayuda del cáncer estos años atrás. Entonces nosotros siempre, todo lo que hacemos, intentamos siempre enfocarlo que si recogemos un dinero solvente, es decir, sufrague el coste que nosotros nos supone, porque al final de cuentas somos cuatro los que estamos ahí dando el callo todos los días, pero además que sufrague ese gasto, ese coste, pues además, si hay un exceso, pues se canalice para un bien general. Siempre está bien. Bueno, y a raíz de esto, de la acción que tuvisteis de limpiar el Puente de las Ánimas, fue una acción que hicisteis para ayudar también de cierta forma al patrimonio torroseño. Y ahora ya voy con Pepe. ¿Cuál es la situación actual del patrimonio en Torros, Pepe? Hablando claramente, desastrosa. O sea, Titular. Torrós es una ruina. Y todavía no se han enterado concretamente cómo tanto esos restos arqueológicos, olvidados, aunque haya un centro de información, de interpretación, todo el tema de historia está olvidado. Tenemos, por ejemplo, lo que es la Casa de la Aduana, de la Moneda también, que para que otros lo conozcan. Muchas veces el político, creo que no, una de las formas de dar valor a lo nuestro es, por ejemplo, no plantearse decir, voy a hacer un museo. Señores, ¿cómo voy a tener ese espacio u otros espacios abiertos? Que la gente lo pueda disfrutar. Y conforme tú tengas más o menos la idea clara de cómo lo vas a explotar, aunque quede muy mal la palabra explotar, pues entonces le meto mano. También en un momento determinado querían hacer lo que era la casa del pescador o algo de eso aquí en la costa. Entonces, es lo mismo que, por ejemplo, los restos arqueológicos, desde mi punto de vista, están totalmente olvidados. Es tan simple como, por ejemplo, tener un grupo de trabajadores que estén preparados para lo que es el mantenimiento y cuidado, que hablo de mantenimiento, lo que es limpieza de todos los espacios. No quiere decir que nada más que nos vamos a dedicar a lo que es el centro de interpretación, lo que es los restos arqueológicos, sino, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el Molino Pérez? ¿Qué pasa con lo que ha estado hablando antes tanto Ana como Rafael de lo que es la bajada? Señores, es que eso está siempre y estamos desaprovechando un recurso que esto lo llega a coger otros pueblos y empiezan a potenciarlo, que es una riqueza, que esa riqueza repercute de forma directa e indirecta en lo que es el turismo. El turismo no solamente es de fiestas, sino también, y como una de las bases que tiene Torrós en Auge, somos solidarios, pero somos solidarios con la gente que lo necesita, con la cultura, con la historia, con el patrimonio y con cantidad de cosas. Cosas que no se valoran. Entonces, y además que es muy simple, no hay que gastarse tanto, simplemente es cuidar lo que tenemos y tenerlo limpio. Así de sencillo, Carlos. ¿Cuántos miembros hay actualmente hoy en día en Torrós en Auge? ¿Miembros? No, hay bastantes. O sea, hay
50 y tantos había en la relación de lo que nosotros tenemos denominado como foro de Torre en Auge. Porque tenéis una directiva, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo Sí. se llama? No es directiva, tiene otro Una nombre. gestora. Una gestora, ese es el nombre. Tenéis una gestora y aparte después, pues, gente que colabora con vosotros, Sí, y ¿no? además lo que sí hay una cosa que creo que todo el mundo tiene que tener claro, que Torre en Auge no es un grupo cerrado, ¿eh? Porque muchos se creen que es un grupo cerrado. Torre en Auge está abierto para todo aquel que su interés sea el que tiene como base fundamental el grupo, que es la solidaridad en lo que te he comentado antes, tanto cultura, folclore, patrimonio, todo lo que es. Todo. Entonces, cualquier persona que quiera, pues simplemente unirse a nosotros. Además, toda la ayuda es poca, porque son muchos los frentes en los que nos movemos, son muchas cosas en las que al final estamos implicados y hay otras muchas que se nos escapan porque no tenemos capacidad para poder seguir trabajando. Yo creo que el único requisito que hace falta Querer es querer a Torró. Querer Más a Torró. Torró, es el único... Querer a Torró en su amplio sentido todo, de la Claro, palabra. claro, En su pero amplio es que sentido. también os metéis Torró en 52 kilómetros cuadrados, ¿eh? Exacto. que son muchos, Son muchos. Ya ves. mucho, todo el término municipal. Efectivamente. Que es que también os metéis en unos embolados, en unos berenjenales, porque ahí hemos estado viendo antes las imágenes de cuando montáis la Cruz de Mayo. Bueno. No es una Cruz de Mayo al uso, obviamente la gente que nos está viendo, que es de Torró, sabe cuáles son nuestras cruces de Mayo, pero hay mucha gente que no saben cómo son las cruces de Mayo de Torró. No es una cruz como puede ser la granaína o la cordobesa. En la Cruz de Mayo de Torró, cuéntame tu experiencia montando la cruz, porque mira, Vamos. ahí tenemos algunas imágenes. Sí, ahí está Francis colocando la perola. Y a Carmen. Y bueno, fíjate, al final son Nadia un montón también. de manos las que están ahí. Y lo de la cruz es un embolado muy grande. O sea, solo la persona que monta una cruz de mayo en Torrón sabe el despropósito que es y el trabajo que lleva detrás. Pero es que nuestra cruz de mayo no es solamente montar la cruz de mayo. A través de la cruz de mayo queremos todavía sacar afuera, más allá de lo que es la cruz de mayo, porque la cruz de mayo es compartir. La cruz de mayo es pueblo. Y eso es lo que hemos querido vivir. El primer año hicimos una cruz de mayo más bien, ¿cómo diríamos?, educativa, ¿no? Sí, ¿Cómo se monta la cruz? ¿Qué efectivamente, sentido con tiene? los talleres. Exacto, hicimos unos talleres del montaje de la cruz y de hecho dejamos los 3 últimos escalones para terminar de montarlos durante el taller, explicando a todo el que llega el sentido que tiene nuestra cruz de mayo, única, que hay que decirlo, es única. Es única y se estaba perdiendo. Yo creo que a raíz de ese pequeño impulso que dimos en Torró en Auge, no es por pecar un poco de vanidad, pero pienso que hemos ayudado un montón y hemos aportado nuestro granito de arena a que la Cruz de Mayo vuelva a ser la Cruz de Mayo que era en Torró. Pero es que este año fue maravilloso, Carlos. Este Es que año fue- habéis superado, este año habéis superado. Este año fue una gozada, este año era sentarte en la puerta mientras Rafa hacía tortita. O sea, aquello fue pueblo, Pero- o sea, fue una cruz que fue pueblo. Pero Ana, no solamente tortitas, si es que yo estaba en la cruz que hicieron en el mercado y llegaba, hoy toca barbacoa, hoy toca tortita, Huevo hoy frito, toca huevo frito. huevo frito. Es que eso era una maravilla. ¿Hoy qué hago? Pues me voy a la Cruz de Torró en Auge y que al fin y al cabo es eso, es compartir. ¿Tú te has dado cuenta cómo la base fundamental que tiene Torre en Auge es predicar con el ejemplo? Claro. Pues eso simplemente, es implicarse en lo que verdaderamente es que las cosas no desaparezcan totalmente. Y nos cuesta mucho, que somos, pues como has dicho, yo soy presidenta de la Asociación Cultural Viva de la Música, pero luego aparte pues yo tengo mi trabajo. Claro. Y aparte pues estoy metida también a toda cultura. O sea que aparte tenemos muchas más cosas, porque cada uno, no solamente estamos en esto, y hay luego dentro de Torre en Auge pues hay empresarios que tienen sus negocios a los que tienen que atender, y es quitarle tiempo a ese trabajo tuyo que es obligatorio para dedicárselo a Torre en Auge. Yo además siempre recordaré el día que a mí me pidieron formar parte de Torre en Auge y estaba en una situación muy complicada, personalmente, muy complicada, familiarmente, y aún así, que no tenía tiempo para nada, pensé, esto merece la pena, porque es luchar por mi pueblo. ¿Y cómo es luchar por mi pueblo? Pueden contar conmigo, porque yo creo que desde el punto y hora que yo siempre hago algo, me implico en algo, es por poner a Torrox en el sitio que se merece. Al fin y al cabo volvemos a lo mismo, enamorados de Torró. Totalmente,
Y Torrós también tiene estábamos hablando antes con Pepe del patrimonio, los monumentos más importantes que tenemos en Torrós, Rafa. Bueno, pues los monumentos más importantes, por supuesto, la iglesia de la Encarnación, que yo creo que es el monumento principal, el más grande y el más importante, la ermita de las Nieves, por la importancia que tiene a nivel artístico y ya no solo histórico, y la ermita de San Roque. Los 3 edificios religiosos yo creo que son los más importantes. Y luego, por supuesto, los restos romanos del faro, y bueno, algunos edificios como la Casa de las Ollas, la Casa de la Moneda, en fin, no acabaríamos nunca, ¿no? Porque también luego hay muchos más, las 2 torres vigías que tiene Torrós, la de Gui y la de Calaceite, y muchos más. Estamos viendo ahí imágenes de Alfonso Toro, de este magnífico reportaje que hizo dentro de la parroquia. Cuéntanos un poquito la historia de la iglesia. Estamos viendo, ¿no? Los que tú decías, los 3 templos. Ahí están los 3 templos, exactamente. Cuéntanos un poquito la historia bueno, la iglesia se edifica utilizando la antigua mezquita Aljama, la mezquita islámica que había allí, ¿no? Y lo primero que se hace es convertirla, el mismo edificio que hay, se convierte en iglesia cristiana y con el tiempo se va agrandando. En la segunda mitad del siglo XVII sufre una ampliación muy grande, que es prácticamente como la vemos ahora, y otra ampliación también a finales del XIX, que es al final lo que vemos, las naves laterales, los tejados, tal y como lo vemos hoy, y al final es una obra de finales del siglo XIX. Y el convento también, bueno, la ermita, ¿no? Cuéntanos, porque la ermita viene también de la mano de la ermita del santuario de la Virgen de la Victoria de Málaga, ¿no? Lo fundan los mínimos también. Bueno, hay que decir que la ermita de la Virgen de las Nieves, también del siglo XVI, ya estaba cuando los monjes mínimos llegan a Torrós. Llegan a Torrós porque precisamente un torroseño que era fraile mínimo en la ermita de la Victoria de Málaga venía aquí a predicar, y a través de él surge la idea de construir en Torrós una sede, es decir, un convento de los mínimos, del orden de los mínimos. Primero se funda como un hospicio y cuando pasan varias décadas ya finalmente se constituye como un convento. Además, la escritura de constitución se encuentra en Génova, que allí estaba la sede principal de la Orden de los Mínimos, y está escrita allí en Génova. Cuéntanos, nos estamos yendo, nos queda muy poquito de tiempo, pero la gente a lo mejor que visite la ermita o que llega a Torrós, lo primero que se encuentra es esa cruz blanca puesta delante. ¿Qué significa esa cruz? Bueno, esa cruz, hay mucha leyenda, mucha historia sobre esta cruz, ¿no? Y bueno, hay quien dice que la cruz es incluso más antigua que la ermita y que la cruz señala justo en el lugar donde desapareció la Virgen de las Nieves, a un pescador que iba cada día pues hasta la playa, ¿no? a trabajar, y que se le apareció allí y a quien le ordenó que se le construyera una ermita. Hay quien dice que bueno, aquello es una encrucijada de caminos, por allí pasaba también la antigua calzada romana con el puente de las Ánimas que ya hemos mencionado antes, y que eso señalaba como una encrucijada de camino, como una especie de cruz de humilladero que se situaban en la entrada de las poblaciones. Y bueno, pues la verdad que al final constituye un punto de referencia a esa cruz del convento, ¿no? Bueno, pues a mí me encanta esa historia, yo la sabía, pero es que me gusta que la diga aquí para que la gente pues lo conozca. Y ya para acabar tenemos una actividad este domingo 26 de noviembre, de Manos de Torrós en Auge, que este año no será la bajada hasta el Puente de las Ánimas, pero sí que habrá otras cosas. ¿Ves? Contarme... No se va a hacer eso por la falta de cuidado... Efectivamente, que tiene la bajada. Que tiene la bajada. Es que, date cuenta, nosotros podemos decir que somos voluntarios, pero el cuidado debe ser de otra... ¿Administración? Sí, de una institución. Vale. Entonces, yo quiero que Ana siga con el desarrollo de lo que vamos a tener pero sí quiero hacer una leve matización, decir que Torrós tenemos más o menos por ahí contabilizados sobre más de 45 puntos de interés cultural. Y yo sé que lo que voy a decir ahora mismo es algo complicado y que igual va a ser un conflicto para mí. Y es que tenemos, cuando habéis hablado de la Virgen de la Nieve y eso, tenemos
en la zona de Calaceite tenemos el Tajo de la Virgen. Y yo, no sé, ellos yo creo que también se van a poner a mi favor. Me gustaría que se cuidara, que el Tajo de la Virgen tiene su historia. Y creo que hay que dejarse ya de ponerle tantas piedrecitas y tantas florecitas de plástico, de eso. Creo que también por parte de la Administración, aunque yo sé que es bastante polémico, debería ser limpiada y dejar como tal el Tajo desde un principio. Pepe, perdona que te corte, pero es que nos estamos quedando casi sin No, tiempo. Bueno, echa tu reivindicación, la hemos escuchado. Ana, cuéntanos qué vais a hacer este domingo desde Torros en Auge. Pues este domingo, debido a que la calzada no se encuentra accesible, tiene muchos daños, de hecho hemos puesto imágenes en nuestras redes. No queremos perder la tradición que teníamos del Día de Todos los Santos, la hemos desplazado un poco a final de noviembre y lo que vamos a hacer es una interpretación de lo que es nuestra ermita. Vamos a, de mano de Rafa, vamos a conocer un poco más nuestra ermita. Está recién arreglada, recién reparada en parte, todavía queda mucho trabajo de restauración a lo que es nuestra ermita, y también hablaremos un poquito de la leyenda nuestra del puente. Y como siempre, pues finaliza el evento con una degustación de productos típicos y además con nuestro chupito de anís, nuestro culito de anís, que siempre viene fantástico de cierre. Y decir que este año toda la recaudación que saquemos será para poder apoyar a la restauración y recuperación del resto del patrimonio que tenemos en la ermita de nuestra patrona. Perfecto, pues ya lo último, os voy a pedir muy breves para cerrar este programa, un rincón donde os encantaría perderos en Torros. Rápido, Rafa. El mirador del convento. Perfecto, Pepe. Es complicado. Venga, dime uno. Venga, Calaceite mismo. Perfecto, Calaceite. El barco de la Robot. Ana. Pues yo me voy a quedar donde tú has dicho antes, me voy a quedar en la terraza de mi casa en calle Rosario 13, mirando hacia nuestra iglesia, hacia nuestra ermita y hacia el mar Mediterráneo que se abre ante Torros. El mejor sitio, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por venir con nosotros, por venir a acompañarme en esta noche. Y nada, aquí dejamos nuestro especial de Vive Torros sobre el municipio de Torros y nosotros nos vemos el viernes que viene con un especial ya de Navidad. Que pasen un muy buen fin de semana y muchas gracias por vernos.